Y arranca. Bien, bueno, vamos a arrancar entonces con este cuadro que lo dejamos pendiente de ayer y en la primera parte de la clase tenía que terminar con la clase y no quería demorarme en esto porque esto demora bastante. Este cuadro, ustedes lo tienen en el apunte de clase en la página número 20. Es un cuadro, ¿alguno lo pudo ver antes de que tuviéramos la clase? ¿Alguno lo pudo leer, lo pudo mirar? Lo leí un Yo lo, poquito nada más, la verdad. yo lo miré, Dani, pero era chino básico. Era chino básico, no es lo que vimos en la unidad, no es chino básico. Es interacción de todo lo que hemos visto a lo largo de esta unidad. Pero se pusieron a ver en detalle cada flechita, qué indicaba o a dónde iba, según lo que hemos estado viendo, ¿o Más o no? menos, lo intenté. No me mientan que no soy Yo un en el niño de recreo 5 más años. o menos lo vi. Bien, bueno, igual, a ver, la idea de esto, de este cuadro, como yo les dije el otro día, no me acuerdo si se los dije, este cuadro, cuando ustedes iban presencial, se los hacíamos hacer presencial a ustedes. Les dábamos un afiche y ustedes tenían que armar esta interacción entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Porque la realidad, chicos, es que cuando nosotros activamos el sistema inmune, no es que se activa la innata o la adaptativa, o los linfocitos B o los linfocitos T, se activa todo junto. Entonces, esto es una representación muy escueta, porque en realidad podríamos sacar un montón de flechas más de qué pasa cuando yo me encuentro con un patógeno, que se activa todo, no solamente una parte de la inmunidad y la otra no. Nosotras se las separamos en bloque para que sea más fácil estudiarla, pero la realidad es que no es que actúe en bloques, actúa todo al conjunto y a la vez. Entonces, bueno, la idea es que a partir de un cuadro, una vez que ya han visto toda la unidad, ustedes puedan reconocer esa activación generalizada del cuadro. ¿Se entiende? Perdón, me río porque el perro está haciendo cosas al lado mío para llamar la atención. Entonces, ¿cómo sería este cuadro que me muestran acá? Lo podemos empezar de donde ustedes quieran analizar. Yo lo empecé a analizar de arriba porque si voy de arriba hacia abajo, es como más o menos en el orden que hemos visto las cosas en la unidad. Entonces, cuando yo se los explico a los chicos, que los hemos estado viendo, se los explico siempre de arriba hacia abajo. Podría empezar de abajo, y sí, chicos, porque en realidad no tiene un orden cronológico, sino que es como una interacción en general. Miren, esto que tienen acá es un supuesto patógeno. Ese supuesto patógeno que ustedes tienen ahí tiene en su membrana, que también lo vimos, PMAP. ¿Qué significaba? Lo vimos hasta incluso presencial, creo, esto, porque nos tocó presencial esta parte. ¿Qué significaba PMAP? Que justamente ese PMAP era reconocido por el RRP, que es este que tienen acá, las células de la inmunidad innata, estas son RRP. Estos significaban receptores de reconocimiento de patrones. Y lo tenían las células de la inmunidad innata. Por ejemplo, acá tengo un macrófago que es de la inmunidad innata, lo tiene. Una célula dendrítica de la inmunidad innata lo tiene. Un neutrófilo lo tiene, un basófilo lo tiene, un eosinófilo lo tiene. Estos receptores, receptor de reconocimiento de patrones, reconocían en virus, bacterias, cualquier antígeno, patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, cuando lo reconocían, se activaban. Acuérdense, chicos, que yo les dije que gracias a estos receptores los tienen las células de la inmunidad innata, pero a su vez, por ejemplo, el linfocito B tenía un receptor que se llamaba BCR, el linfocito T en general, cualquiera, citotóxico, helper, tiene un receptor que se llama TCR. Entonces, a partir de los receptores, las células del sistema inmune justamente detectan el antígeno que quiere entrar.
Entonces, en las células de la inmunidad innata, los receptores eran los RRP, receptores de reconocimiento de patrones, que detectaban patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, empecemos con el macrófago. El macrófago cumplía función fagocítica. ¿Qué quería decir? Engloba el antígeno y lo destruye. Entonces, por ejemplo, detecta el patrón molecular asociado a patógeno, lo fagocita. Pero a su vez, este macrófago, lo vimos presencial a esto, y hasta les hice un cuadrito en la pizarra, liberaba sustancias químicas que se llaman monocinas, en realidad ustedes las vieron como interleucinas, como citocinas, como por ejemplo, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 12, que son proinflamatorias. ¿Qué significaba esto? Que estimulaban la respuesta inflamatoria. ¿Qué era la respuesta inflamatoria, chicos? ¿Lo vieron también? Era cuando se abrían los vasos sanguíneos para que pasara más cantidad de sangre y se acumulaba. ¿Y qué signos me producía? Eran 4 signos. Dolor, ¿qué más? Dolor, el que se ponía caliente, que no me sale el nombre. Calor, ¿qué más? Tumor, Muy bien, se hincha, ¿qué más? Y enrojas, que se pone rojo. Muy Enrojecimiento. bien, enrojecimiento, perfecto, muy bien. Bueno, eso que ustedes me están diciendo es una respuesta inflamatoria local. En la zona donde me corté, en la zona donde me pinché, en la zona donde me pusieron la vacuna. Entonces, esa respuesta inflamatoria es local. Pero ¿qué dijimos? Incluso se los expliqué estando presencial. Esto podía ir acompañado de una respuesta sistémica. ¿Alguien se acuerda la respuesta sistémica cuál era? Es más, la vimos en otra unidad también a esta respuesta sistémica. ¿Cuál era la respuesta sistémica? Estos patógenos podían liberar sustancias químicas que ejercían un efecto en los macrófagos o monocitos, y estos ejercían un efecto en el hipotálamo. Liberaban pirógenos endógenos. A ver, ¿y qué me generaba? ¿Cuál era el fin de eso? ¿Qué Causaba producía? fiebre. Muy bien. Una de las respuestas sistémicas que vimos era la producción de fiebre, chicos. ¿Y cómo se daba la fiebre? ¿Qué liberaba pirógenos como el patógeno? Exógenos. Muy bien. Que cumplían o ejercían un efecto en los macrófagos o en los monocitos que liberaban pirógenos endógenos. Esos pirógenos endógenos actuaban sobre el hipotálamo y producían fiebre. O sea que acá yo podría hasta sacar otra flecha y agregar la fiebre, que en vez de ser una respuesta local, es una respuesta sistémica. Pero también se podía dar cuando mi macrófago detectaba un patógeno. De hecho, yo les conté, chicos, por eso cuando nos vacunamos nos puede dar fiebre. Espero que no, porque mañana me tengo que ir a vacunar. Pero, esperemos que no. Pero puede darlo, es normal. Es decir, lo que ocurre es que hay una liberación de pirógenos, tanto exógenas como endógenos por esto, y por eso se daba la fiebre. Esa sí era sistémica. En cambio, esta respuesta era localizada. Ahora, los macrófagos también podían liberar interleucina 8, que era una citocina quimiotáctica. ¿Qué significa quimiotáctica? Que me atraía a más células a que fueran a la zona donde estaba eso extraño. Por ejemplo, a los neutrófilos, a los linfocitos T, a los monocitos. ¿Por qué me atraía a los monocitos? Porque los monocitos cuando salen de la sangre se convierten en macrófagos. Muy bien, entonces por eso me atraía a los monocitos. Entonces más células llegaban a la zona a donde se estaba esa infección o donde se había roto la primera línea de defensa, que era, por ejemplo, la piel. A su vez, antes que sigamos,
Estas interleucinas, que las clasificábamos en proinflamatorias, quimiotácticas, antiinflamatorias, ¿a qué inmunidad pertenecían? Cri-cri. ¿A qué inmunidad pertenecían las citocinas? ¿Innata o adaptativa? La innata, el componente humoral. Muy bien, la innata, el componente humoral. También a esa inmunidad innata, componente humoral, pertenecían, por ejemplo, las proteínas hepáticas de fase aguda. ¿Alguien se acuerda de estas proteínas hepáticas para qué servían? Era que inducían el sistema de complemento, ¿puede ser? Primero, me activaban el sistema de complemento, o sea que yo acá podría haber hecho una flecha así también. Pero ¿cómo que actuaban estas proteínas? ¿Cómo que actuaban? Como Como receptores de reconocimiento de patrones. RP, muy bien. Es decir, cuando el patógeno se libera, también me estimula la liberación de proteínas hepáticas de fase aguda, que actúan como receptor de reconocimiento de patrones. ¿Alguna duda hasta acá de esta parte del cuadro? ¿Vamos bien? Es todo cosas que hemos visto, no les estoy explicando nada distinto, lo que estoy haciendo es integrándolo, pero no les estoy explicando nada distinto que no hayamos visto, ya sea en forma presencial o en forma virtual. Ahí Por otro también lado, podríamos hacer una flecha con los macrófagos que activan los T-helper, porque ahí quedan como los macrófagos solos. es más, muy buena tu aclaración, Dai. Acá nosotros les hemos puesto que quien me activa los helper, los citotóxicos, es una célula dendrítica que actúa como CPA. Pero la realidad es que el macrófago también actúa como CPA. Es más, cuando este macrófago se come el patógeno, me va a activar al helper, o sea que le podría haber hecho una flecha así, me va a activar al citotóxico, o sea que le podría haber hecho una flecha así, lo que pasa es que no le íbamos a atravesar una flecha por toda la gráfica porque no se iba a entender nada. Pero esto mismo que está haciendo acá la célula dendrítica, es lo mismo que hizo el macrófago acá cuando se comió este y hizo el mismo efecto, porque tanto el macrófago como la célula dendrítica son células presentadoras de antígenos. Entonces, es lo mismo. Ahora, por otro lado, también vimos dentro de la inmunidad innata, componente humoral, ya dijimos, citocinas, proteínas hepáticas de fase aguda, interferones, y el último componente, sistema de complemento. ¿Alguien se acuerda lo que era el sistema de complemento? También lo vimos presencial a esto. Son proteínas y enzimas. Son proteínas, muy bien, que se activan en forma de una cascada. ¿Qué quería decir esto? Que una proteína me activaba a otra, esta a otra, esta a otra, y yo les conté que se las representaba con un número y con una letra. Entonces, por ejemplo, estaba la C1, la C2, la C3, y así, la C5, y a su vez teníamos, por ejemplo, C3A, C3B, y esas proteínas se activaban en forma de cascada. Una proteína me activaba otra, otra, y así sucesivamente. Entonces, ese sistema de complemento me producía distintos efectos cuando se activaba. ¿Qué efectos me producía? Si siguen las flechas, les va a decir qué efectos cumple el sistema de complemento cuando se activaba. Que era ¿Qué la me respuesta permite? inflamatoria, la Una, opsonización y la citólisis. muy bien. Por un lado, me estimulaba la respuesta inflamatoria. Ya vimos lo que era. Por otro lado, me estimulaba la opsonización. ¿Qué era opsonizar? Que era como que marcaban al patógeno para que fuera más, para que el macrófago lo reconociera y lo fagocitara. Es muy bien, es decir, es como que me aglutina a todos los patógenos para que el macrófago se los coma más fácil. Y el último, perdón, de los fines, era la citólisis. ¿Citólisis de quién? Porque lisis, cito, es lisis de célula. ¿Pero qué célula me eliminaba? El patógeno. ¿Cómo hacía para provocar la citólisis este sistema de complemento? Para destruir a este patógeno, ¿cómo hacía?
Hacía un agujerito y empezaba a entrar mucho líquido hasta que explotaba el patógeno. ¿Y cómo hacía esos agujeritos? ¿Cómo se llamaba el complejo? El CAM. Muy bien, complejo de ataque de membrana. Es decir, lo que hacía era un conjunto de proteínas que me iban perforando la membrana de ese patógeno. Como dijeron ahí, se produce un desequilibrio osmótico y entonces el microorganismo moría. Entonces acá tenemos las tres funciones del sistema de complemento. Ese sistema de complemento, también lo vimos en presencialidad, se podía activar por dos vías, una vía alterna y una vía clásica. La vía alterna pertenecía a la inmunidad innata, la vía clásica a la adaptativa. La vía alterna era, había factores del complemento que se llamaban BCP, que se unían o que reconocían polisacáridos de la membrana del patógeno, bueno, y, cállate, y me activaban, y activaban una proteína que se llamaba proteína C3. Esa proteína me activaba la cascada. Ahora, esta activación pertenece a la inmunidad innata porque, ¿qué pasa con la inmunidad innata? La inmunidad innata, si ustedes se fijan, participan células de la inmunidad innata, es decir, en este caso participan el sistema de complemento, pero no participa ni un linfocito B ni un linfocito T. Entonces, esta vía pertenecía a la inmunidad innata, pero había otra vía para activarlo, que era esta, que se llamaba vía clásica. En la vía clásica, el linfocito B, que ya sabemos que el linfocito B en su membrana tiene un BCR, unía un antígeno, o sea que con un anticuerpo que el linfocito B había producido. Entonces esto se llamaba la vía clásica de activación. Esto, como está interactuando o está interviniendo un linfocito B, ya pertenece a la inmunidad adaptativa. Cuando el linfocito B se activa, me activaba una proteína C1 del complemento, se desencadenaba la cascada, ustedes no la ven a la cascada, pero el fin era activar el sistema de complemento. Ahora, cuando un linfocito B se activa, lo vimos como componente o como respuesta humoral de la inmunidad adaptativa, me producía una célula plasmática y una célula memoria. Estas podían quedar en sangre meses, años, toda la vida. Y estas son las que empezaban a producir anticuerpos en ese momento. Ahora, este linfocito B que tienen acá se activó directamente cuando reconoció el antígeno y se unió con su anticuerpo. Esa es una manera de activar al linfocito B. Ya acá estoy metida en la inmunidad adaptativa, pero fíjense que en realidad relacioné inmunidad adaptativa con un componente de la inmunidad innata. Ahora, el linfocito B, lo vimos ayer, también yo lo podía activar mediante ayuda del helper, que es esto que están viendo acá. Entonces, acá ya empiezan a intervenir los linfocitos T helper, porque, a ver, ustedes recuerden que cuando vimos los linfocitos B, que dijimos, bueno, se activan, producen células plasmáticas, células memoria, yo le dije, bueno, al linfocito B lo puedo activar directamente o lo puedo activar con ayuda de un helper 2. ¿Cuál era la diferencia activarlo de una manera o de otra? ¿Cuál era la diferencia? Y Que uno cuando, es directa y el otro es indirecta. bueno, pero más allá de eso, cuando uno activa el linfocito B con ayuda de un helper, la activación es más efectiva y es más prolongada. O sea que en criollo es mejor activar el linfocito B por un helper, con la ayuda de un helper, que cuando se activa solo. Él reconociendo el antígeno.
Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Antes de meternos en esta rama que es la más complicada. El linfocito B, en conclusión, yo lo puedo activar cuando él reconoce el antígeno o con ayuda de un helper. Puntualmente de un helper 2, de un linfocito T helper 2. Ahora, se activa el linfocito B, me produce célula plasmática, célula memoria. Estas células plasmáticas empiezan a producir anticuerpos. ¿Qué funciones pueden cumplir los anticuerpos? También lo vieron. ¿Qué funciones puede cumplir un anticuerpo? A ver. Que podría neutralizar el patógeno. A ver, teniendo una, el epitopo neutralización. parasito. Muy bien, podríamos incluso sacar una flecha así que ponga que me neutraliza el patógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que no deja que el patógeno se una con la célula. Podríamos hasta sacar una flecha de acá así, y unirla con el patógeno. ¿Qué otra función cumplía? ¿O podía tener un anticuerpo? Activar la respuesta inflamatoria. O sea que podríamos hasta sacar una flecha más acá así. ¿Sí? Pero más allá de activar la respuesta inflamatoria, porque en realidad esa activación es indirecta, los anticuerpos principalmente lo que hacen es activar el complemento. O sea que la flecha convendría sacarla para acá, porque el complemento me va a estimular la respuesta inflamatoria, para que sea más directo. Entonces, el anticuerpo me provoca neutralización del patógeno. Me provoca la activación del sistema de complemento. Más directo así. O sea, por indirecto me va a estimular la respuesta inflamatoria, pero en forma directa me va a activar el complemento. Opsonización, otra función del anticuerpo. Ya dijimos lo que era, o sea que hasta podría sacar otra flecha más así. Y la cuarta función de un anticuerpo, en realidad, había una que se llamaba depuración antigénica, que es que forma como una escobita, hace como de escobita, y hace que los antígenos los elimine más rápido, se unía con el sistema macrofágico tisular, que son macrófagos como gigantes, que se comen los restos, pero más allá de eso, este anticuerpo podía cumplir una función más que se llamaba citotoxicidad dependiente de anticuerpo. ¿Alguien se acordaba o se acuerda qué función era esa? La citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Era cuando el anticuerpo se unía a una célula infectada y me estimulaba que las natural killer la vinieran a atacar. Ojo con esto. Repito, citotoxicidad dependiente de anticuerpo es el anticuerpo se unía a la célula infectada y me estimulaba que las natural killer vinieran a liberar sustancias tóxicas, para romperme la célula infectada. Ojo con esto, chicos. No es lo mismo lo que hace el sistema de complemento de romper la célula del antígeno que lo que hace un anticuerpo, que es atacar la célula infectada. Porque el anticuerpo, cuando yo digo que hace citotoxicidad dependiente de anticuerpo, se une a la célula infectada y hace que la natural killer, que era una asesina, liberara sustancias tóxicas para atacarla. O sea que hasta podríamos hacer inclusive una fecha para acá. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguien murió o se quedó dormido? ¿Quieren que les tire agua fría? Por ahora no me quedo dormida. Por ahora no están dormidos. ¿Los demás están vivos? Yo necesitaría Por el el agua. momento. Necesitaría el agua, pero no tomaron un café, algo para despertarse. Algo que los active un poco. El café ya no me funciona. No te funciona el café y no sé qué decirte que puedas tomar que te levante. Porque... Cocaína. ¡Ah! Jerónimo. No, déjate de joder. Pero No, ¿sabes cómo te pone eso, Dani? ay, Dios mío, Dios mío. No, 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 lo mejor sería que duermas. Lo mejor sería que descanses, así no tenés sueño. Eso sería como lo mejor de todo, lo más óptimo.
Lo que pasa es que si se acuestan a las 4 de la mañana, claramente no van a descansar. Eso sería como lo ideal para que las neuronas y nuestro cerebro descanse y después pueda estar activo el resto del día, sería, ¿verdad? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Hemos visto toda esta parte de acá. ¿Alguna duda? Hasta les he dicho flechas que les podrían ir agregando al cuadro. ¿Alguien no entendió, se perdió? Dani, Dime. los factores B, C y P Sí. son los factores de necrosis tumoral que aparecen en las siglas más de arriba. No, son factores del complemento. Los factores Nada que BCP, ver los factores B. no. Los factores BCP son factores del complemento que lo que hacen es como detectar un polisacárido en la membrana y de esa manera activarse. Son factores del sistema de complemento. Los factores BCP, básicamente. ¿Y los de necrosis tumoral? Bueno, los factores de necrosis tumoral, si vos te fijás y te vas al apunte, al cuadernillo, en la página número 54, ustedes tienen los factores de necrosis tumoral alfa y los factores de necrosis tumoral beta. Entonces, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa lo liberan los macrófagos, el factor de necrosis tumoral beta, los linfocitos T helper 1. Entonces, cumplen efectos similares a la interleucina 1, los factores de necrosis tumoral, que la interleucina 1 básicamente te activa el linfocito T, te estimula la proliferación del linfocito B, te activa la fagocitosis, te activa la fiebre y la inflamación. Entonces los factores de necrosis tumoral, más que todo, hacen funciones parecidas a la interleucina 1. Pero, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral beta es producido por los helper 1 y el factor de necrosis tumoral alfa por los macrófagos, por ejemplo. Bien, entonces, seguimos, vamos con la otra parte. Dijimos, este linfocito B lo puedo activar, o se activa, mejor dicho, directamente o con ayuda de un helper. ¿Qué pasa? Tengo que activar al helper, porque para llegar a ser un T helper 2 o un helper 1, se tiene que activar primero el helper. Entonces, ¿cómo hago para activar a este helper? Lo vimos ayer. Esta es la parte un poquito más complicada, pero la tienen que saber, chicos. Esto es todo inmunidad adaptativa. El helper tiene que reconocer complejos de histocompatibilidad 2 para poder activarse. Solo se activa con complejos de histocompatibilidad 2, es decir, tiene que reconocer el antígeno expuesto en un complejo de histocompatibilidad 2. ¿Quiénes son los únicos que tienen complejos de histocompatibilidad 2? ¿Qué células? La CPA. La Muy bien, muy bien. Quiere decir que solamente a un helper lo puede activar una célula presentadora de antígeno. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una CPA, que es una célula dendrítica, que con su receptor ha reconocido el antígeno, lo ha fagocitado, porque eso hace la CPA, se lo ha comido, y los restos de ese antígeno los ha expuesto en su complejo de histocompatibilidad 2. También ha expuesto moléculas coestimuladoras. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Mi helper, mi linfocito T helper, con su TCR va a detectar el complejo de histocompatibilidad 2 con el antígeno. Y su receptor de moléculas coestimuladoras va a detectar las moléculas coestimuladoras. Se activa el helper. Yo les dije, chicos, que cuando cualquier linfocito T, sea helper o sea citotóxico, se activa, expone receptores de interleucina 2 y a su vez él mismo secreta la interleucina 2, que es lo que vimos. Cuando un linfocito T cualquiera, sea helper o sea citotóxico, se activa, reconoce el antígeno y se activa, expone sus receptores de interleucina 2 y ellos mismos sintetizan interleucina 2 que ejerce efecto sobre
ese linfocito T. ¿Qué hago con eso? Proliferar este linfocito T, hacer que se produzca, se reproduzca muchos linfocitos T. Y no solamente eso, sino que se diferencie el linfocito T activo y linfocito T memoria. Entonces, vuelvo al cuadro. Acá, mi helper se activó, expuso su receptor de interleucina 2, sintetizó interleucina 2 y se diferenció en helper memoria y helper activo. Pero a su vez, el helper activo se divide en helper 2, helper 1. ¿Qué les dije yo ayer? Chicos, el helper 2 va a activar a los linfocitos B, va a contribuir en la activación del linfocito B. Y el helper 1 va a contribuir en la activación de los macrófagos y en la activación del linfocito T citotóxico. Entonces, vamos por parte, que es por donde estábamos por acá, después venimos al citotóxico de acá. ¿Cómo era la relación entre estos dos? Entre estos dos había lo que se llamaba un reconocimiento ligado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el linfocito B detecta el antígeno, lo une al anticuerpo, lo mete para adentro, lo degrada, expone en el complejo de histocompatibilidad 2 ese antígeno. Y de esa manera me presenta el antígeno al linfocito T helper. El helper a su vez se activa y libera sustancias que activan al linfocito B. Entonces acá hay un reconocimiento ligado. ¿Qué quiere decir? Los dos deben reconocer el mismo epitopo en el antígeno. ¿Qué va a pasar cuando el B se active? Y me va a producir una célula plasmática y una memoria. Esto que está acá, esto es lo mismo que está acá. La célula B reconoce con su anticuerpo, su paratopo del anticuerpo, el epitopo del antígeno, lo mete para adentro, degrada a ese virus, en este caso que era, y une ese determinante antigénico a su complejo de histocompatibilidad 2. Y se lo expone, se lo presenta al helper. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El helper se activa y al activarse libera sustancias que activan al linfocito B. Entonces acá hay un reconocimiento ligado. Esto mismo que está expresado acá es lo mismo que está expresado acá. Exactamente lo mismo. Como un helper ayuda a activar a un linfocito B. Si no está el linfocito helper 2, ¿no se activa el B? No, sí se activa, porque el linfocito B puede activarse solo, puede activarse solito o con ayuda de un helper 2. ¿Se entendió esto? Muchachos, ¿se entendió? Bien. Vamos entonces a la parte de acá abajo. ¿Qué pasa ahí, en ese caso? ¿Qué dijimos? Vamos con el citotóxico. El citotóxico se puede activar directamente reconociendo él al antígeno o con ayuda de un helper 1. Bueno, empecemos viendo solito, como vimos acá primero, solita la activación del B. ¿Cómo se activa el citotóxico solito? Bueno, solito no, vendría a ser sin ayuda del helper. Los citotóxicos, yo les conté que tenían que reconocer complejos de histocompatibilidad 1 con el determinante antigénico expuesto. Entonces, estos complejos de histocompatibilidad 1 podían estar en cualquier célula nucleada, inclusive en una célula presentadora. Entonces, mi célula presentadora, que había fagocitado el antígeno, así como lo expresó acá en el complejo de histocompatibilidad 2 para activar al helper, lo expresa acá en el complejo de histocompatibilidad 1 para que lo reconozca el citotóxico. El citotóxico, con su TCR, va a reconocer
el complejo de histocompatibilidad 1 con el antígeno expuesto. Por otro lado, el receptor de moléculas coestimuladoras va a detectar moléculas coestimuladoras. ¿Y qué le va a pasar a este linfocito T citotóxico? Se va a activar. Acá directamente, sin ayuda del helper 1. Ahora, ¿qué hace el citotóxico cuando se activa? Lo mismo que hizo este cuando se activa. Exponer los receptores de interleucina 2, sintetizar interleucina 2 y empezar a proliferar, proliferar, proliferar y diferenciarse en citotóxico activo y citotóxico memoria. Fíjense una cosa, chicos, en todas las células de la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos B y los T, siempre que se activan, te dan células activas y células memoria. Miren, el linfocito B se activa, célula memoria. El helper se activa, te da célula memoria, células activas. El citotóxico se activa, te da células activas, células memoria. Siempre, chicos, en la inmunidad adaptativa, cuando ustedes activan un linfocito B o un linfocito T, va a generar células memoria y va a generar células activas. Ahora, ya vimos cómo activar este citotóxico con ayuda de la célula presentadora directamente. Ahora, yo les dije que podemos activarlo con el helper 1 y la célula presentadora. ¿Cómo es esto? Esto también lo vimos. El helper 1 estimula cuando se activa que la célula presentadora exponga moléculas coestimuladoras. Entonces estas moléculas coestimuladoras son detectadas por el receptor de moléculas coestimuladoras de acá y lo activa. Entonces el helper 1 es como que contribuye con la activación de este en forma indirecta, porque el helper 1 hace que esta célula exponga las moléculas coestimuladoras para que el citotóxico se active. ¿Qué hace el citotóxico activo? Porque estas quedan en la memoria. Libera granzimas y perforinas, que son enzimas. ¿Qué hacen estas enzimas? Y las perforinas hacen poros, agujeros en la célula, para que cuando entre líquido se muera la célula. Y las granzimas son proteolíticas, entonces ingresan a la célula y van como hidrolizándola por dentro. De cualquier manera, fíjense que estas enzimas se vuelcan sobre las células infectadas o atacan las células infectadas y también las células cancerosas. Recién estuvimos viendo estas células cancerosas. Y yo les dije, chicos, quien principalmente ataca las células cancerosas son los citotóxicos y los NK. Entonces, la célula NK, ¿qué pasa con la célula NK? ¿Pertenecía a qué inmunidad? ¿A la innata o a la adaptativa? Las natural killer. ¿Son específicas o matan todo lo que reconoce cualquier célula infectada? Son inespecíficas, mata cualquier célula infectada. Pertenecen a la innata componente celular. Entonces, ¿qué hacía esta NK? Liberaba sustancias tóxicas que atacaban células infectadas o células cancerosas. Por eso decimos que los citotóxicos y las NK son las que principalmente atacan a las células cancerosas. Entonces, chicos, hasta acá hemos visto toda la relación que hay, o la gran mayor parte, entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Obviamente se podrían hacer más flechas, como les dije. Acá podríamos poner este mismo macrófago que saque flechas para todos lados, y sí, obvio. Lo que pasa es que se vuelve muy complicado y es difícil de interpretarlo. ¿Alguna duda? No por ahora. No por ahora. No, bien. Bueno,
Fíjense una cosita, que, por ejemplo, cuando yo activo a las células de la inmunidad adaptativa, que son el linfocito B y los linfocitos T, como les dije recién, siempre produzco una célula activa y una célula memoria. Y también fíjense, podremos ir sacando como conclusiones de todos, que siempre que un linfocito T se active, ya sea helper o citotóxico, siempre te secreta interleucina 2 para empezar a proliferar y a diferenciarse en el citotóxico y en el memoria. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no hayan entendido? ¿No? Bueno, entonces, a ver, déjenme que veamos una cosa. Vamos a irnos, entonces, a analizar. Espera, que tengo abierto la unidad. Les voy a pedir que se vayan, no sé si tienen la unidad abierta, pero que se vayan a la unidad, al trabajo práctico que tienen en la unidad, al trabajo práctico complementario que nunca hacen, sería. ¿Lo abrieron? Miren. En el punto 2 nos hablan de todas las células que participan en la inmunidad innata, que no se las acuerdan claramente, porque no se acordaban lo que les pregunté. Entonces, todas esas células que tienen ahí, que dice neutrófilo, eosinófilo, basófilo, mastocito, monocito, macrófago, célula dendrítica y células NK, son todo el componente celular de su respuesta innata. A ver, al lado nos pide que pongamos la función. ¿Cuál era la función de un neutrófilo? Esperen que les voy a compartir para que lo vayamos viendo. Esperen, por si alguno no lo pudo abrir. Miren. Ah, que estoy presentando. Para. Ahí está. Ahí están viendo el práctico, el complementario. Sí, Dani. Bien. Sí, Dani. A ver, fijémonos. ¿Cuál era la función de un neutrófilo? De hecho, eran los más abundantes que habían. Entre un 50 y un 70% de las células sanguíneas de la inmunidad innata son neutrófilos. ¿Qué función tenían los neutrófilos, chicos? Eran fagocíticos, chicos. Hacían procesos de fagocitosis. Lo que hacían eran los primeros en llegar al lugar de la infección, y de hecho yo les conté que lo que hacía el neutrófilo era venía en sangre, emitía pseudópodos, se los expliqué hasta presencial a eso, que son como bracitos, abrían las células del capilar y llegaban al tejido donde estaba la infección. Y lo que hacían en el tejido era producir fagocitosis, igual que los macrófagos, hacen procesos fagocíticos. ¿Se acuerda alguno cómo se llamaban los neutrófilos cuando se morían? Cuando combatían y morían. Se les denominaba piocitos. Y los neutrófilos son los que formaban pus. Eran neutrófilos muertos, que son neutrófilos que habían combatido la infección y por eso habían muerto. Son los más abundantes de todos los que tenemos ahí. El eosinófilo, ¿qué función cumplía? Cuando había una infección parasitaria.
Muy bien, cuando había una infección parasitaria aumentaban, participan en las infecciones parasitarias. Ahora, además de las infecciones parasitarias, esos eosinófilos también podían aumentar en infecciones, en reacciones alérgicas. Acuérdense que el eosinófilo hay entre un 1 y un 4%, y se les llamaba eosinófilos porque los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos pertenecían al grupo de los granulocitos, que se les llamaba granulocitos porque tenían como gránulos en su sistema que en realidad eran lisosomas. Entonces esos lisosomas, cuando se teñían en el eosinófilo, se teñían de color rojo. El basófilo, Azul. Liberaban histamina. muy bien, liberaban histamina los basófilos. ¿Y en qué reacciones aparecían? En las reacciones alérgicas. Muy bien, en reacciones alérgicas, liberan histamina y heparina, muy bien, perfecto, exacto. Estos habían entre un 0 y un 1%. Los mastocitos, Eran los que atraían a las células a la infección. los mastocitos son los que cuando migraban al tejido conectivo, se transformaban en los basófilos, cuando migraban al tejido conectivo, ¿en qué se transformaban? En mastocitos, es decir, el mastocito es el basófilo que migró al tejido conectivo y se transformó en mastocito. Entonces, ¿qué liberaban los mastocitos también? Histamina. Muy bien, liberaban histamina, perfecto, muy bien. ¿El monocito? ¿Qué función cumplía? De fagocitar también. Muy bien, pero ¿cuál era la diferencia? Que el monocito, Que eran macrófagos también. pero el monocito iba por dónde y el macrófago, ¿cuál era la diferencia? Viajaban por sangre y cuando salían del vaso eran macrófagos. Muy bien, chicos, perfecto. Después sigue el macrófago. El macrófago, ¿qué función cumplía? Ya dijimos. Es Fagocitar. ¿Y qué más además de fagocitar? Es una que es una célula presentadora de antígenos. Entonces, me puede activar al linfocito T, entonces es una CPA, actúa como célula presentadora de antígeno. Las células dendríticas, También como CPA. muy bien, CPA, y también hacen procesos de fagocitosis, chicos. ¿Y los NK? ¿Qué hacía el NK? Lo acabamos de ver. Liberaba sustancias citotóxicas que mataban a las células infectadas. Por eso se las llama natural killer, asesinos naturales. Es decir, lo que hacen, es justamente liberar sustancias tóxicas para atacar a las células infectadas. Eso hacía una célula NK. A ver, ¿para qué servía la histamina? Me la dijeron recién. Para vasodilatar. ¿Y qué generaba con eso? ¿Qué incrementaba? ¿Las respuestas qué? La respuesta inflamatoria para que Muy bien. Perfecto, chicos. Muy bien. Ustedes fíjense cómo tienen que ir relacionando. Después tenemos los componentes humorales de la innata. Seguimos en la inmunidad innata, pero el componente humoral. Ya dijimos, proteínas hepáticas de fase aguda funcionaban como RRP y activaban el complemento. Sistema de complemento. Dijimos las 3 funciones que cumplía. Citólisis, opsonización, activación de la inflamación. Citocinas. ¿Cómo podían ser las citocinas?
¿Cómo las clasificábamos a las citocinas? Las citocinas podían ser proinflamatorias, si te estimulaban la inflamación, quimiotácticas, si estimulaban que más células llegaran a la zona de la infección, y podían ser antiinflamatorias. Después, fíjense, esto no lo vamos a completar porque son imágenes. ¿Por qué durante un proceso infeccioso como una angina se agrandan los ganglios linfáticos? ¿Y en qué parte del cuerpo se encuentran especialmente aglomerados? Eso se los expliqué también en presencialidad. Dani, ¿no era porque ahí se secretaban los granulocitos y todo eso? A ver, ¿qué tengo dentro de un ganglio? ¿Qué tenía yo dentro de un ganglio? Volvamos a la imagen del ganglio. ¿Qué tenía yo dentro del ganglio? El ganglio me filtraba la linfa. Es una estructura de, obviamente, el sistema linfático. Pero miren, el ganglio, voy a volver un poquito para atrás, acá está. El ganglio este que tengo acá, me filtraba la linfa. Es decir, la linfa entraba, yo la limpiaba, y cuando la linfa salía, salía limpia esa linfa. Dentro del ganglio tengo linfocitos, macrófagos y células dendríticas. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, se inflamaría un ganglio del cuello si tengo una angina? ¿Qué están haciendo dentro del ganglio esas células? Los macrófagos, los linfocitos, las células dendríticas. ¿Qué están haciendo? Proliferando, chicos. Como han detectado un patógeno, han detectado algo extraño, entonces están proliferando. Por eso aumenta el tamaño del ganglio y eso se llama adenomegalia. Aumenta el tamaño del ganglio porque las células del sistema inmune, linfocitos, macrófagos, células dendríticas que están dentro, están empezando a aumentar, a proliferar porque han detectado un antígeno. ¿Y en dónde se encontraban principalmente los ganglios? Había en todo el cuerpo. ¿Pero a dónde había más ganglios? En el cuello, en las axilas y en la zona inguinal. Muy bien, en el cuello, en las axilas y en la ingle. Perfecto. Por eso el médico, cuando vamos al médico y qué sé yo, tenemos un problema en la garganta o algo así, nos toca los ganglios del cuello porque se palpan para ver si están inflamados. ¿A partir de qué linfocito se forma una célula plasmática? ¿De qué linfocito, chicos, se forma una célula plasmática? De un linfocito B. El linfocito B, cuando se activa, te da la célula plasmática y la célula memoria. ¿Y qué importancia tienen las células memoria, chicos? ¿Para qué sirven? Esas son para atacar a la enfermedad más rápido. Porque esas células memoria está muy bien, es decir, esas células memoria quedan en sangre, quedan circulando en realidad. ¿Y qué pasa con esas células memoria? Cuando yo me vuelvo a encontrar con el mismo antígeno, hace una respuesta secundaria. ¿Qué quiere decir una respuesta secundaria? Que la respuesta es mucho más rápida y mucho más efectiva que cuando yo me encontré por primera vez con ese antígeno. Para eso sirven las células memoria, para que mi respuesta sea mucho más rápida y mucho más efectiva. A ver, repasemos un poquito lo de las IG. La IgA, ¿a dónde estaba? Principalmente. Hay que unirlo con esto. ¿En dónde se encontraba, chicos?
en las mucosas. Por eso se encuentra en la saliva, en las secreciones nasales, en la leche. La IgM, En la superficie del linfocito B. muy bien, lo encuentro en la superficie del linfocito, pero también recuerden que esa IgM actúa más rápido que la IgG. La IgE, ¿con qué lo uniríamos? ¿En dónde aumenta? ¿En qué tipo de reacciones? La IgE. La superficie del basófilo. Perfecto, pero ¿en qué reacciones aumentaba? Que yo les dije, si está el basófilo va a secretar histamina. En una reacción alérgica. Muy bien, o sea que la IgE participa en reacciones alérgicas, perfecto. La IgG, de todas las opciones que tenemos acá, ¿cuál es la única que puede hacerlo? Atravesaba la placenta. Muy bien, chicos, es la única que atraviesa la placenta, la IgG. Acuérdense, la IgA atraviesa la leche materna y la IgG atraviesa la placenta. Y la IgM es la primera que nosotros podemos sintetizar solitos sin ayuda de la mamá. Son las primeras Ig que nosotros sintetizamos. Y la IgD actúa como receptor de antígeno también. Se encuentra en la superficie del linfocito B. Chicos, la idea con estas actividades es que vayan repasando cosas que vimos y estos prácticos ustedes nunca los hacen. Entonces la idea es que ustedes empiecen a hacer los prácticos, aunque sea así, para que ustedes entiendan que estos prácticos de hecho son los que la facultad pone en sus cuadernillos. A ver, ¿será verdad que una célula memoria puede durar toda la vida? ¿Sí o no? Sí, creo que sí. Sí, obviamente, hay células memoria que pueden durar meses, otras años y otras toda la vida. ¿Será verdad que los citotóxicos presentan glucoproteína CD8 en su superficie? Ayer les hice los esquemitas. De hecho, esta es una de las que identifica o las que diferencia el citotóxico del helper. Sí, Sí, es verdad, tienen CD8, los helper tienen CD4. ¿Será verdad que los linfocitos B maduran principalmente en el timo? no, esos eran los T. Maduran en la médula. Muy bien, el linfocito B se produce y madura en la médula y el linfocito T se produce en la médula, pero madura en el timo, por eso viene ahí T de timo. Solo el 20% de los linfocitos se encuentran en la sangre periférica. Eso siempre se confunden. El 20% de los linfocitos en la sangre periférica. ¿Verdad o mentira? ¿Qué dicen? Mentira. ¿Por qué? A ver. Mentira. Era blanco-negro. Porque era A o B y opté por A, dice. Miren, les quiero mostrar a dónde está para que resalten en su cuadernillo, pero estoy tratando de buscar la página. No, creo que estaba más arriba. Creo que estaba antes de los órganos linfoides. Creo que está acá. Acá, miren. Linfocitos. En la sangre periférica están presentes en un porcentaje entre un 20 y un 40%. Está acá, en la página del cuadernillo número 18, para que lo ubiquen. Bien, vamos al último punto, que me interesa porque es lo último que vimos. Grupos sanguíneos. A ver, si soy grupo A, tengo antígeno A, en mi plasma, ¿qué anticuerpo tengo? B, Bien. Si soy B, tengo anticuerpo A, ¿qué antígeno tengo? B.
Muy bien. Si soy AB, ¿qué antígeno tengo? Ninguno. A y B, los dos en el glóbulo rojo. Y ahí sí, ¿tengo algún anticuerpo en el plasma? No, ahí no. No. Grupo 0, ¿qué antígenos tengo? Ninguno. Muy ¿Cero, bien. cero? No tengo nada, no tengo ni antígeno A ni antígeno B. Entonces, en el plasma, ¿qué anticuerpos tengo? A ver, Muy bien, tengo anticuerpos contra A y contra B, por eso no puedo recibir nada más que 0. A ver, una persona A positiva, ¿qué puede sangre recibir? Epa, puede recibir A y 0 positivo y A y 0 negativo. ¿Y a quién le puede donar? Solo A, ¿Y a quién más? ¿Quién es receptor universal? 0. A B. A B es receptor universal. Le puede dar a A positivo y le puede dar a AB positivo. El A negativo puede recibir A y 0 negativo nada más. Y le puede dar a A negativo y a AB negativo. B positivo. ¿De quién puede recibir? B positivo y 0 positivo. Y B negativo y 0 negativo. ¿Y a quién le puede dar? A B positivo y a B positivo. Muy bien. El negativo, ¿de qué puede recibir? De B y de 0 negativo. ¿Y a quién le puede dar? B y AB negativo. Muy bien, a B y a B negativo. El 0 positivo, ¿de quién puede recibir? De 0 positivo y de 0 negativo. ¿Y a quién le puede dar? A 0 positivo solamente. Le puede dar, perdón, a 0 positivo, acá tienen un montón en el 0, porque es dador universal. Entonces yo acá lo que pondría es todos positivos, porque le puede dar a todos los positivos. 0 negativo, ¿de quién puede recibir? Este es el grupo más difícil, chicos. 0 negativo, ¿de quién puede recibir nada más? 0 negativo. De ¿y otro nadie cero más que negativo? de 0 negativo. Muy bien. ¿Y a quién le puede dar? A todos los negativos. A todos, es Muy universal. bien, a todos los negativos le puede dar. Y a los positivos también. Porque los positivos podemos recibir negativo, pero el negativo no puede recibir positivo. AB positivo, ¿de quién puede recibir? Acá es muy simple, una palabra. A y B El AB positivo. es receptor universal. Entonces el AB puede recibir de todos. Todos los positivos y todos negativos le pueden dar AB positivo. ¿Y a quién le puede donar? A uno solo. ¿A AB otra vez? positivo. A otro AB, exactamente. Le puede donar a otro AB positivo. Muy bien. El AB negativo, ¿de quién puede recibir? De todos los negativos. De todos los negativos. Este es de todos los el AB positivo es de todos los positivos y negativos, y el AB negativo es de todos los negativos nada más. ¿Y a quién le puede dar? A todos. A ver, es AB. A AB negativo. A AB negativo le puede dar el negativo y también a AB positivo. Entonces, repito, chicos. AB es receptor universal y 0 es dador universal. Entonces el AB puede recibir de cualquiera, obviamente el positivo de positivos y negativos y el negativo de negativos, nada más. Y el 0 le puede dar a cualquier grupo
pero solamente puede recibir de un 0. ¿Se ha entendido? Sí, Dani. Sí, Dani. Bien. Bueno, muchachos, hemos llegado hasta acá. La semana que viene, escuchen y los dejo volar. Lunes, que nos vemos presencial, TP de Inmune. Así que lleven los cuadernillos, les voy a mandar el fin de semana el TP para que lo hagan, para que lo impriman o lo descarguen. Martes no tenemos clases. Miércoles arrancamos con circulatorio. Jueves rinden el examen de endocrino y regulación térmica. Que tengan un hermosísimo fin de semana, que descansen. Nos vemos hasta la semana que viene. Chau, chau. Buen fin de. Chao, Chau, Dani. chau, chicos. Nos Chao, vemos. Dani. Chau, chicos.